Hemos visto que en los capítulos 11 y 12 de Marcos, lo primero es la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, cómo maldice la higuera estéril que después se seca, la purificación del templo, cómo demuestra la autoridad que tenía. Y en el capítulo 12, la parábola de los labradores malvados. Y después le vienen una serie de personas a tentarle o intentar probarle y ver si le pueden pillar en alguna falta o algún defecto, que era lo que se tenía que hacer con el Cordero Pascual, y observarlo durante 3 días, si había un defecto, alguna tara, porque no serviría. Jesucristo fue tentado, fue probado, fue consultado y no hallaron ningún defecto en él. Primero fueron los herodianos con la cuestión del tributo de César, y Jesús responde perfectamente. Después los saduceos con el tema de la resurrección, esa historia tan difícil de 7 hermanos que habían tomado a las 7 mujeres. Y después viene la historia que quiero abundar. Ya sabéis que me gusta profundizar en algo concreto. Y es cuando el escriba le pregunta sobre el gran mandamiento, ¿no? Vamos a leerlo para recordar. Acercándose uno de los escribas que los había ido a disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Los escribas, como sabemos, eran los encargados de interpretar la ley, aunque en realidad su interés estaba muchas veces más centrado en la tradición oral con sus innumerables casos prácticos. La ley decía una serie de cosas y ellos intentaban ver en cada situación difícil o extraña cómo tenía que aplicarse. Pero ¿con qué intención va este escriba a preguntarle? La primera cosa que se nos dice es que estaba presente en la discusión con los herodianos, con los saduceos, y que había estado satisfecho por la respuesta que Jesús le había dado. Pero en el paralelo que hay en Mateo, en la historia paralela, se nos pone en la nota, Mateo dice que preguntó para tentarlo, para probarlo. Sin embargo, si había alguna reticencia en él, posiblemente había un clima anti-Jesús en esa época, porque era alguien que podía arrebatar el sistema religioso que ellos tenían instaurado. Creo que este escriba fue cambiando de opinión, primero, porque ya no era por lo que le habían dicho, sino porque lo que él había escuchado de Jesús. Y segundo, por la respuesta que Jesús mismo le da: no estás lejos del reino de Dios. Y esta pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todo?, no es el más importante, no es eso. Lo que él quería preguntar, que cuál mandamiento define mejor el núcleo o el resumen de lo que Dios quiere a través de su palabra. ¿Cuál es la síntesis de la palabra de Dios? Esta era una pregunta típica de los escribas en su época. Los rabinos habían identificado hasta 613 mandamientos en la palabra de Dios, 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos. Y ellos los clasificaban entre ligeros y pesados, siendo los ligeros menos importantes que los pesados. Examinaban cada ley con todo el detalle y diseñaban reglas para ayudar a la gente a obedecer
en cualquier situación. Cuando le preguntan esto a Jesús, que ya digo, si lo que está buscando es el núcleo de lo que es la palabra, que no puede ser el todo, porque sería un pequeño resumen que hay que seguir ampliando. Es algo que a nosotros también nos interesa, evidentemente. Pero a Jesús le preguntan cuál es el primer mandamiento y empieza con algo que no es un mandamiento. El Shema, la oración judía que se repite 2 veces al día, que se hace mucho en la adoración, en el plegario, que empieza con escuche Israel, el Señor uno es. Eso no fue propiamente uno de los mandamientos, eso lo dijo Moisés en el resumen antes de su muerte, digamos las últimas palabras de su muerte, y además en Deuteronomio 6, Deuteronomio 5, recuerda los 10 mandamientos. No era propiamente un mandamiento, era una oración muy conocida por todos, pero esa oración, o esa es la base del primer mandamiento. Porque Shema, la palabra judía Shema, significa oír para hacer, obedecer. Obedece Israel. Como decía, era muy conocida por ello. Entonces la respuesta no era ninguna innovación. El Shema no es un mandamiento, sí, pero establece el nacimiento del mandamiento de amar a Dios. Yahvé es único. Y al igual que sucede en otros idiomas, en hebreo la palabra uno significa mucho más que un número. Puede abarcar la idea de ser único y sin igual. No solamente que sea uno, sino también que es diferente a todos los demás. La palabra afirma que hay un solo Dios que se identifica con el nombre de Yahvé. Él es el creador y sustentador de todo cuanto existe. Y fuera de Él no hay ningún otro. Solo Él ha intervenido en la historia de los hombres para salvarlos y se ha revelado a través de su palabra. Leía antes en Isaías 44, ¿no? Pues el versículo 6 y 8 dice: así dice Yahvé, Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Esta es la palabra de Dios. Y evidentemente ratifica lo que estamos hablando. ¿Cuál es el problema? Que el hombre, nosotros, no queremos servir al único Dios verdadero. Y constantemente nos inventamos otro. Porque es más fácil, pues es más sencillo. En la actualidad, ¿qué dioses nos inventamos? Pues la fama, el dinero, el alcohol, los placeres, cualquier otra cosa que intentamos para distraernos, para vivir la vida como a nosotros nos gusta. Pero el punto fundamental no es que haya Dios o no lo haya, es si creemos en el único Dios verdadero o nos creeremos otros dioses que ocupen su lugar en nuestras vidas. Una vez establecido el hecho fundamental de que hay un solo Dios verdadero, Jesús pasó a afirmar que éste debía ocupar el lugar supremo en la vida del hombre. Esto es algo que debemos recordar constantemente en nuestras vidas. Y no solo los que todavía no conocen o no conocéis a Dios, sino que los que nos conocemos, también tenemos que luchar contra nuestra carne para que Él sea lo primero y no lo que nos apetece. Y además, a veces, aunque lo ponemos en primer lugar, porque lo tenemos en cuenta a Dios, a veces pensamos que Él tiene que estar a nuestra entera disposición para librarnos de cualquier inconveniente que pueda surgir, como si nosotros en nuestras circunstancias fuéramos lo más importante en este mundo. Pero Dios, Jesús, en esta contestación nos recuerda que Dios debe ocupar la prioridad de todo, en todo. A continuación nos explica que la actitud correcta del hombre ante su Creador debe ser de amor.
El hombre debe amar a Dios sobre todo su ser y con todas sus facultades. Jesucristo añadió la mente entre aquellas facultades que le han sido dadas al hombre y que deben ser involucradas en su amor a Dios. Tal vez a muchos les pueda parecer rara o extraña esta inclusión, porque identifican el amor con emociones y no con el intelecto. Pero el Señor Jesús dice que para amar a Dios es imprescindible usar la mente. ¿Cómo podemos amar a alguien a quien no conocemos? ¿Y cómo podemos adorarle correctamente? Ya se ha dicho por parte de José Antonio. Dios establece cómo hay que hacer las cosas, no nosotros. La única forma de conocerle es a través de su palabra. Y si la desconocemos, tendremos que escuchar la misma reprensión que Jesús hizo a la mujer samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Tal vez nuestras intenciones sean buenas, pero lo estaremos haciendo mal. No se puede amar ni adorar a un Dios al que no conocemos. Si no conocemos a Dios, nuestro amor por Él no puede pasar de ser un sentimiento momentáneo, pasajero, y fácilmente se nos olvidará. Hay una parábola o una historia que cuenta Jesús cuando le invita a un fariseo, Simón, a su casa, y llega una mujer, empieza a llorar a sus pies, y es la parábola de los dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Y le pregunta a Simón, dice, el que tenía el rey les perdona a ambos la deuda. ¿Quién piensas tú que amará más? Hizo algo inesperado. ¿Y quién piensa que amará más? Y Simón le dice, el que le ha sido perdonado más deuda. Así es. Has dicho bien. Por eso entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esta no ha parado de regar con sus lágrimas mis pies. Entré en tu casa y no me diste beso. Esta no ha dejado de besar mis pies. Y le dijo a ella, tu fe te ha salvado. Es difícil amar a un Dios santo, pero es lo que tenemos que hacer. Y no porque nosotros tengamos capacidades, sino porque Él nos amó primero. La clave del amor a Dios es que Él nos amó primero. Es decir, cuando hemos experimentado el perdón y el amor de Dios en nuestra propia vida, es cuando podemos expresarlo hacia Dios. En Juan 4, 10, 19, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amar a Dios nos proporciona la única meta que es lo suficientemente grande como para satisfacer nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros esfuerzos. Cualquier otra alternativa nos deja con una profunda sensación de insatisfacción y siempre termina degradando y esclavizando nuestro espíritu. Y esta es la razón por la que el hombre hoy en día busca frenéticamente nuevas sensaciones, nuevas experiencias, con el fin de llenar de alguna manera el vacío que la ausencia de Dios supone. Sin embargo, el diablo ha logrado introducir en la mente y en el corazón del hombre la idea opuesta. Dios es un tirano todopoderoso, decidido a quitarle toda libertad y a negarle al hombre todos los placeres de la vida. Desde el Edén fue así. Con Adán y Eva, ¿qué les dijo? ¿Podéis ser igual que a Dios? Les engañó. No vais a morir, podéis ser igual que Dios. Les engañó. Por eso el hombre lucha constantemente por liberarse de un Dios así. Y por esta razón, Jesús, cuando fue preguntado, volvió al propósito inicial por el que el hombre había sido creado. Y que no era otro que el de disfrutar de todas las cosas en una relación plena de amor con Dios. Precisamente ese era el propósito de su venida a este mundo, volver a reconducir al hombre a esta relación perdida con Dios. En el Edén,
Adán estaba y hablaba con Dios directamente. Dios quiere restaurar a través de Jesucristo esa situación con Él y que haya una comunicación directa a Él. Y ahora cuando dice el segundo es semejante. Pide un mandamiento, bueno, pues yo te voy a dar dos. Así es la enseñanza. Y además me gusta porque hace uso de otro texto del Antiguo Testamento que hemos leído hoy, Levítico 19 y 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús fue más allá de lo que le estaban preguntando, fue más allá, y también le indicó el segundo mandamiento en importancia. Lo que decía, escriba pregunta por un mandamiento, pero Jesús le da dos y lo liga con una declaración que no hay ningún otro mandamiento mayor que esto. Estos dos mandamientos podría ser un resumen de las dos tablas de los 10 mandamientos. La primera está dirigida hacia Dios y la segunda hacia el prójimo, ¿no? Me gusta la palabra semejante porque el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo cual, nuestro prójimo tiene la semejanza de Dios. Y Él nos dice amar a Dios y también a nuestro semejante que se parece a Él. Es lógico. Ambos están relacionados porque si amamos a Dios, necesariamente debemos amar a nuestro prójimo, que como digo, lleva la imagen de Dios. El apóstol Juan explicó que era imposible amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. En 1 de Juan 4, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero el amor al prójimo rápidamente se degenera hacia el humanismo o el sentimentalismo, si no está fundado en el amor para Dios. Amar a Dios es el primer mandamiento, no el segundo. Amar a Dios es el fundamento sobre el cual dependen todos los otros mandamientos. Esta es la razón última por la que el ser humano no logra hacer de este mundo sea un lugar donde se respire paz y amor, porque hemos dejado a Dios fuera de nuestra sociedad y no tenemos los recursos necesarios para manifestar lo que Él quiere. Pero, irónicamente, se sigue culpando a Dios de las guerras, de las inundaciones y de todo lo malo. Pero solo cuando amamos a Dios estamos preparados para atender las dificultades que nos surgen en nuestras relaciones personales, ya sea con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos, con el vecino, con el amigo, con el jefe. Y solo podemos amar a nuestro prójimo como resultado de haber experimentado primeramente el amor de Dios en nuestras vidas. Y este mismo amor es el que tenemos que hacer llegar a nuestro prójimo. También dijo Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor del que habla Cristo nos habla, ante todo, activo y capaz de sacrificarse. Nada tiene que ver con el concepto pasivo que algunos ha expresado. Por ejemplo, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Eso está bien, pero el Señor Jesucristo va más lejos, al expresar de una forma positiva y activa cómo debe ser nuestro amor por el prójimo. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y por último, tenemos que incluir que este amor está íntimamente ligado con la obediencia a la palabra. En Juan 14:15 le dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor es mucho más que palabras, implica acciones concretas. Cualquier madre de las que hay aquí duraría mucho si su hija le dice te quiero mucho, pero después no te obedece, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo: la obediencia a su palabra era una demostración clara de nuestro amor por Él. Y no solo esto, también debemos dejarnos guiar por su palabra para expresar correctamente nuestro amor. Decimos esto porque con facilidad
expresamos el amor a nuestra forma, a nuestra manera, o como yo lo entiendo, que no es otra cosa que una forma de encubrir nuestro egoísmo. Por el contrario, la palabra nos muestra de qué manera podemos amar automáticamente a Dios, auténticamente a Dios y a nuestro prójimo. Ni aun para esto podemos confiar en nuestro corazón, porque engañoso es el corazón del hombre. Finalmente, el escriba quedó admirado por la respuesta de Jesús y sin ninguna reserva manifestó la honda impresión que sus palabras le habían causado. Pero además añadió que el amor a Dios y el prójimo era más que todos los holocaustos y sacrificios. Quizás para nosotros eso no tenga mayor importancia, pero no olvidemos que los escribas estaban involucrados en todos los rituales del templo y todas las formas externas de la religión, como antes hemos recordado con el día de Yom Kippur y tal. Seguramente esta confesión tan explícita de este hombre fue la causa directa por la que Jesús le dijo que no estaba lejos del reino de Dios. Pero no estaba en el reino de Dios. ¿Qué le faltaba? El escriba se dio cuenta, y nosotros también debemos hacerlo, que Dios no está interesado en la mera actividad religiosa. Lo que Dios está buscando es a nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro alma. Todo nuestro ser es suyo. Ya lo dijo antes también Juan. Eso es lo que está buscando, a nosotros. Y cuando nosotros nos entregamos, obtenemos el gozo de una relación con Dios. La salvación, por supuesto, pero el gozo de una relación con Dios. Lo que el diablo había estropeado en el Edén, Jesús lo restaura de una forma maravillosa y plena. A esa es la gloria.